soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy vengo para hablaros de una subasta en Christie's, en Nueva York, de dos cuadros de Goya, de una madre y una hija de 1805, la época en que, me parece que en Asturias, en que España está ocupada por los franceses. De hecho, estas dos obras que pertenecían a un mismo coleccionista, me parece que inglés, no lo sé, ha pasado por diferentes manos. Supone las primeras pinturas que hace Goya de la burguesía, porque Goya va a pintar primero cartones para la Real Fábrica de Tapices en el mundo. Me parece, no sé si hay tres nudos o dos nudos, y uno de ellos es español, son tradiciones árabes antiguas, por eso los árabes tienen tan buenas alfombras, etcétera, etcétera. Y él mete cabeza en los tapices, pero en un momento determinado enferma muchísimo y se pasa 6 meses en Cádiz, en casa de un amigo enfermísimo que no sabe si se muere, pierde vista, anda con dificultad, se queda sordo y se supone que es una fábrica que tenía de cerámica cerca, los barnices, y entonces eh, esa, mm, ese aire que respira no solamente le provoca a él, sino le provoca a otra serie de personas, algunos incluso la muerte. Pero bueno, eso le amarga mucho a Goya y se hace más introspectivo, o sea, su obra es muchísimo más introvertida y pasa por diferentes etapas, pero no es que quiera ser mal y decir a más amargado, la verdad es que estaba un poquito alcoholizado, pero Goya tiene muchísima idea de que su obra, que es, no sé si hace unos 500 óleos, toda su obra, y hace muchísimos grabados, trabajaba muchísimo, no sea algo que, ejemplarizante, o sea, con didáctico, que no sea una cosa para adornar y tal. Pero obviamente, pues es un hombre de su tiempo y también tiene que trabajar. Él hace un buen patrimonio, tiene hijos, tiene nietos, etcétera, y también trabaja pues para ganarse la vida. Y en aquella época en España no había clase media, había ricos y pobres, así, blanco y negro. Entonces, claro, él está enamorado de la duquesa de Alba, parece que tienen algún rollo y tal. O sea, él va, todo lo que son la aristocracia, la marquesa de Chinchón, etcétera. Pero los primeros que iba a decir a fotografiar, a pintar, van a ser estos dos cuadros que os he puesto en mi blog, que voy a ver si aprendo a introducirlo aquí, que es una madre de 45 años y una hija de 15 que ya está casada con un primo hermano. Las bodas se convenían incluso cuando nacían los niños y casi siempre eran de primo hermanos con primo hermanos que traían esa consanguinidad, traía unos resultados horrorosos porque acababan los niños naciendo ciegos, como pasó en el caso de los Borbones, de nuestro antiguo rey emérito, su hermano, o con hemofilia, o sea, que también tenía otro familiar, porque sus padres también eran primos hermanos, pero se hacía para que no se perdieran los patrimonios, para que no se perdieran los apellidos. Nuestro monarca emérito es Borbón y Borbón, o sea, son dos primos hermanos. Bueno, pues aquí estas dos pinturas que se subastan en Christie's, que se supone que van a tener un éxito de puja, porque no sé si está entre 15 y 20 millones de dólares, pero se supone que van a sacar muchísimo más, de la madre y de la hija, que van juntos, se venden juntas, bueno, creo que se venden juntas, pues ese era algo parecido. Y cuando pinta esto, que son las primeras que os he dicho, la primera pintura de la burguesía, España está ocupada por las tropas napoleónicas, que os tengo que hablar de la Alhambra, que a Napoleón le dio por meterle dinamita a la Alhambra, pólvora, por poco se la carga el bestia. Pero bueno, es que la Alhambra es tan grande que no lo he contado, porque es que me sé unas cuantas, pero es que es un conjunto palaciego de muchos renacentistas árabes. Si os cuento uno, no os cuento el resto. Bueno, vamos a seguir con Goya. Bueno, sabéis que siempre, antes de contaros la noticia, hago una síntesis del artista. La noticia es esa, que el 27 de enero se subasta en Christie estas dos piezas, Christie Nueva York, estas dos piezas de Goya de madre e hija, que son muy interesantes. Y bueno, y os hablaré un poquitín de Goya. Solamente un poquitín, porque hablo un millón de veces ya. La obra de Goya incluye 500 óleos, pinturas murales. A mí, francamente, lo que más me gusta son los caprichos, no sé. Pero la última época de su vida es muy interesante porque es muy introvertida, está muy amargado, está ya sordo como una tapia y aparte de eso, es como que no disimula, o sea, ya tiene rabia. Él tiene cerca de 300 aguafuertes, litografía. Él en su grabado mezcla técnica de aguafuerte, aguatinte, etcétera. Hace muchísimos dibujos.
y la mayoría se conserva en el Museo del Prado o en el Museo de Zaragoza, porque él es maño, aunque también él es Francisco de Goya y Luciente, me parece, no sé si es de Huesca, no me acuerdo dónde. Eh, Tiene un buen número en Francia. Él se exilia a Francia. Cuando Napoleón deja de estar aquí, etcétera, vuelve a subir Fernando VII, él se exilia a Francia, porque él es pro-francés, que no significa, se le había tachado como antinacional, pero él es partidario de una carta magna, es partidario de que nuestro país no esté dividido en ricos y pobres, que lo que había, propietarios, además, los que no eran propietarios no podían votar, con lo cual los propietarios, lo que sucedía políticamente en España en el siglo XIX es que se sustituían políticamente grupos en el poder por otros grupos. Eso ocurre también ahora mismo en Sudamérica, en algunos países, etcétera. O sea, realmente lo que están en el poder son grupos económicos de poder que a su vez son sustituidos por otros grupos económicos. Pero, o sea, el pueblo, el demos, eso de democracia no existe porque no podía votar. O sea, si no eras propietario y tenías una cantidad de patrimonio, era imposible que votara. Bueno, él se va a Francia, se exilia en Burdeos, se ha quedado viudo, está con una chica joven que no sé si llega, le deja a su hijo la Quinta del Sordo, que es como una finca que tiene, le deja pintura allí, le deja un buen patrimonio para que no pasen calamidad, porque tiene también un nietecito al cual adora. Pero él se exilia a Burdeos. Y bueno, en el Louvre, como no, hay obra, aparte de que lo que robaron los franceses, pero hay también obra en Agen, Bayona, Besançon, Castres, Lis y Estrasburgo. Goya es famosísimo, famosísimo porque los desastres de la guerra son también muy bonitos. Él pintó uno grabado criticando la barbarie que se cometían en la guerra, las torturas, las matanzas, las violaciones. Entonces no exactamente cuenta las matanzas de los franceses a los españoles, sino cuenta las barbaries que hacen los españoles también con los franceses. Bueno, él tiene influencia en su obra de Jean-Baptiste Tiepolo, Antón, porque él empieza siendo rococó, después sigue siendo neoclásico y después en su evolución, él, digamos, se adelanta a las vanguardias y es como expresionista. Entonces, como os he dicho, tiene influencia de Jean-Baptiste Tiepolo, Antón Mengs, por supuesto Velázquez y Rembrandt, a los cuales adoraba también. Es precursor de algunas de las vanguardias pictóricas del siglo XX, como os he dicho, especialmente del expresionismo, porque él muestra mucho la subjetividad de sus personajes y les pone unos colores que no vienen a cuento, le ponen la cara verde y cosas así. Él es muy irónico, él satiriza a toda la sociedad y bueno, él estaba ya en el punto de mira de la Inquisición. Bueno, su obra refleja la situación convulsa que vive el país en este momento, en ese periodo histórico, sobre todo la guerra de la independencia, lo de los mamelucos, porque los franceses cometieron muchísimos errores políticos. Yo que sé, tiene también los desastres de la guerra. La grave enfermedad que os he dicho le aqueja en 1793. Me parece que había nacido en 1746, no me hagáis caso, y le lleva a acercarse a una pintura mucho más creativa, muchísimo más original, que expresa temas, menos, trabajaba incluso de noche, se ponía un gorro con, ¿cómo se llama?, con vela aquí encima de la cabeza y pintaba. Expresaba temas menos amables que los que había pintado para la decoración de los palacios. Bueno, hay una serie de grabados que están realizados durante su convalescencia, que él mismo denomina capricho e invención. En estos caprichos hay como tres etapas, ¿no? Una etapa que está enamorado de la duquesa de Alba, o sea, toda su obra se va volviendo como más subjetiva y entonces no se cortaría tres, o sea, es brutal. Me refiero, la España de aquel momento es una España subdesarrollada cuando el resto de Europa ya tiene una revolución industrial, ya tiene una revolución científica, ahora mismo tienen progreso y nosotros estamos aquí encima de los árboles pegándonos pedras con un Fernando VII que es una auténtica calamidad. Bueno, pero la última etapa es la época más madura del autor, o sea, todo lo que hace es no sé, está más vinculado a una especie de estética romántica. Bueno, voy a hablaros de las dos piezas, ya os he hecho como una introducción así a grosso modo, ¿no? Y las dos piezas se calculan, salen a la puja entre 15 y 20 millones de dólares en Christie, Nueva York. Son preciosas, los dos retratos son preciosos. Bueno, está María Vicenta Barruso de Valdés, de 15 años, y su mamá, Leonor Antonia Valdés de Barruso,
que posan para el artista en 1805, cuando la ocupación francesa, como os he dicho. Son un par de retratos de una madre y su hija ya casada de 15 años. Tener en cuenta que también nos asustan estas edades, ¿no? Pero en aquella época era muy habitual que las mujeres murieran de parto y la media de edad era muchísimo más baja, mejor, yo que sé, eran 40 años o 30 años. Entonces, claro, la gente se casaba joven, tenían hijos jóvenes porque por la cuenta que les traía. Bueno, estos cuadros salen a la subasta en un solo lote, una subasta de Christie, Nueva York, el próximo 27 de enero, como os he dicho, con un precio entre 15 y 20 millones, que os he dicho. Son propiedades de una colección particular de Londres. Sí, era inglés el dueño. Estos óleos sobre lienzo están fechados en 1805 y podrían suponer un nuevo récord para Goya, porque Goya, la obra más valiosa, aunque está muy reconocido, su obra más valiosa es de 7,9 millones de dólares, pagado por Suerte de Varas. Suerte de Varas es toreo. Las damas retratadas por Goya son María Vicenta Barruso Valdés, de 15 años, como os he dicho, y su madre Leonora Antonia Valdés de Barruso. Ambos retratos son fechados en 1805. En el ángulo inferior lo tiene escrito por detrás. Además, incluyen las inscripciones con el nombre de la retratada, porque dan dos encargos. Pero eso es maravilloso, porque a la hora muchas veces no se sabe quiénes son los retratados. Mirad, mi niño. Las dos pasan sentadas, luciendo unos trajes así muy neoclásicos, muy afrancesados, unos vestidos de corte imperio. Y llevan flores en el pelo. La mamá es guapa, con 45 años, está muy bien. Las dos son muy monas. La madre tiene un abanico en la mano, porque en España existía como un lenguaje de abanicos, ¿no? Con el abanico te decían cosas, ¿no? Mientras que la hija tiene un perrito blanco en su regazo y en el brazo derecho tiene un anillo en el dedo pequeño y un brazalete. Bueno, se cree que alude a su boda con su primo Francisco Javier Valdés, primo hermano. Francisco Javier Valdés Andallo, el marido de ella, era un rico comerciante de paño. Bueno, Leonora es nacida en San Andrés de Linares, Asturias, de 1760. Se casa hacia 1789. Esta es la mamá, con Salvador Anselmo Barruso de Ibarreta, que es un apellido muy vasco, que es comerciante de tela, y con quien tiene a María Vicenta, que es la nena de 15 años. Tiene 45 años cuando le hacen el cuadro. Por favor, estamos quietos ya. Las pinturas pasan por varios coleccionistas privados, entre ellos Stanislav Orosen en 1925, y son escritas en 1951 por la familia actual que las ha puesto en venta, que los actuales propietarios, según Christie. Muchas veces se deja en el anonimato quiénes son los propietarios. Eso a gustos. Porque ellos, la Christie, simplemente son unos intermediarios que cobran menudos márgenes. Bueno, ambos retratos se exhiben en el 2008 en el Museo del Prado, con ocasión de la exposición que se hace de Goya en tiempos de guerra, porque se pintó en la época de ocupación francesa. Según los estudiosos, Manuela Mena, que es la estudiosa, yo siempre estoy poniendo que he puesto una conferencia suya sobre Goya, precisamente a raíz de esta exposición. Es maravillosa. Bueno, estos retratos se pueden considerar como los primeros retratos que se hacen de mujeres a la burguesía. Después vendrían muchísimos, muchísimos más. Bueno, espero que os haya gustado esta mañana, que os hablaré. A ver si os puedo hablar de la Alhambra. Esta mañana.